Interpretar elementos visuales complejos. Las ilustraciones, las gráficas, los diagramas visuales que muestran las relaciones entre datos, ideas, objetos o sucesos. Los elementos visuales complejos muestran más detalles que las ilustraciones gráficas o diagramas simples. Al interpretar elementos visuales complejos, recuerda que ellos se pueden mostrar más de una idea o un tipo de información. De alguna manera, ese que estábamos viendo anteriormente es un elemento visual complejo porque tiene muchos elementos, ¿verdad? Que cada uno de ellos necesitaría su propia explicación. La evaporación, la evotranspiración, la sublimación, y el escurrimiento de la cada una de estas cosas. Entonces, esta es una gráfica que cabe dentro de lo que son elementos visuales complejos. Ok, aquí tenemos un primer ejemplo. El estado de la materia y espacio intermolecular. Ok. Vamos a leer las pistas que tenemos ahí en el contexto. La pista A dice lo siguiente. Dice, al estudiar un elemento visual complejo, lee primero el título. ¿Cuál es el título? Estado de la materia y espacio intermolecular. A algunos nos va a sonar como marciano eso, pero no. Intermolecular está hablando de las moléculas, cómo interactúan las moléculas. Ok, lee primero el título y los subtítulos para descubrir la idea principal. Ok. En este ejemplo, el título y los subtítulos indican que el espacio entre las moléculas es importante para definir los estados de la materia, ¿verdad? Los espacios entre moléculas. Aquí vamos a hablar del mismo elemento. Vamos a hablar del H2O. ¿Todos saben lo que es H2O? ¿Sí? Espero que sí. ¿Qué es H2O? Agua. 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 Okay. Agua. ¿Y ustedes saben lo que es el líquido perlático de la consorte del toro? No. No. ¿No saben? No. Piénsenlo, sí saben. Lo conocen muy No. bien. Líquido perlático de la consorte del toro. Es una broma en medio, ¿ok? Pero es real. Es una broma real. ¿No saben lo que es? ¿Se dan por vencidos? La leche. La leche. El líquido, ¿verdad? Perlático, blanco, de la consorte, es decir, de la esposa del toro. La leche, el líquido perlático de la consorte del toro. Ese era solo para que se desestresaran un poquito. Ok, aquí tenemos H2O, agua, en diferentes estados. Sólido, que está representado aquí en el lado izquierdo de este elemento visual complejo. Líquido, que está en medio, y gaseoso. Luego, más abajo, enseña, ¿verdad? El hielo, enseña el agua y enseña el agua en forma de vapor. Ese vapor me recuerda del café a mí. Ok, entonces, y además enseña aquí abajo las moléculas, las diferentes moléculas que componen el agua cuando está sólido, muy comprimidas y dispuestas en forma ordenada. O sea, son muchas más y están ordenaditas, ¿la ve? En líneas, como un ejército, ¿verdad? Como los niños cuando van a la escuela, ¿verdad? Ahí están. Ok. Luego, cuando el mismo elemento deja de ser hielo y se convierte en líquido, deja de ser sólido y se convierte en líquido, las moléculas sufren un cambio. Las moléculas están juntas, sí, dispuestas de manera aleatoria. Es decir, sí están juntas, pero ya no de manera ordenada, sino que las vemos, ¿verdad? Que están como algunas familias, ¿verdad? Cada quien hace lo que le da la gana. No están ordenadas, no hay orden. Y luego vemos el mismo elemento convertido en gas. Cuando usted hierve el agua y empieza a salir el vapor, el agua se está convirtiendo en gas.
¿Y qué pasa con las moléculas ahí? Son muy separadas, ¿verdad? Son menos moléculas las que se pueden ver, están muy separadas y dispuestas de forma aleatoria, es decir, no tienen un orden particular. Ok, ¿qué dice el texto? Ya vimos el elemento visual. Este es un elemento visual un tanto complejo porque enseña un proceso, ¿verdad? Enseña el estado de la materia, en este caso el agua. ¿Se acuerdan que dijimos que el agua es materia? Que todo, ¿verdad? El aire, todo es materia. Ok, muy bien. ¿Qué dice el texto? El texto dice, la materia se presenta en diferentes estados. En este caso el H2O. Los estados básicos de la materia son sólido, líquido y gaseoso. La cantidad de espacio entre las partículas de una sustancia y los movimientos de esas partículas se relacionan con el estado de la sustancia, es decir, la composición molecular de esta sustancia en particular, del H2O, ¿verdad? Está íntimamente ligada al estado en que se encuentra. La composición molecular del agua cuando está en forma de hielo están muy comprimidos las moléculas y están de manera ordenada. Cuando está en forma líquida, las moléculas del agua están juntas, aunque no de manera desordenada. Y cuando el agua está en estado gaseoso, las moléculas se dispersan muchísimo, se separan mucha una del otro y están en forma desordenada. Ok, el recuadro B va a confirmar lo que nosotros acabamos de leer. Las ilustraciones que salen de las ilustraciones principales, ¿verdad? Estas que salen de este elemento visual representan vistas ampliadas de las moléculas del agua. Úselas para aprender la relación entre un estado de la materia y la disposición de las partículas de ella. Ok. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del estado de la materia y del espacio intermolecular o de la estructura molecular de un mismo elemento, pero que en diferentes estados. Era sólido, líquido y gaseoso. Ok, muy bien, vamos a la pregunta. La pregunta es la siguiente. A partir del elemento visual, ¿en qué se parece el espacio entre las moléculas en los sólidos, los líquidos y los gases? Esa parte la van a hacer ustedes. Lean las respuestas posibles. ¿Verdad? Lean las respuestas posibles y elijan una. Y luego entonces las ponemos en el chat. Virgilio, bienvenido. Me dice que acaba de llegar. Bienvenido. Es un gusto tenerte aquí entre nosotros. A partir del elemento visual. ¿Cuál elemento visual? Ok, vamos a volver al elemento visual. El elemento visual es este. A partir de este elemento visual, donde vemos cómo las moléculas cambian su estructura molecular de acuerdo a cómo se encuentra el mismo elemento, sólido, líquido y vapor. ¿Ves? Aquí está, aquí se grafica. Ok. Entonces, en relación con eso, a partir de eso, la pregunta es, ¿en qué se parece el espacio? No en qué se parecen las moléculas, en qué se parece el espacio entre las moléculas. En los sólidos, los líquidos y los gases. De nuevo, hay que leer bien, ¿ok? De nuevo hay que leer bien. Algunos están diciendo D, otros están diciendo A. Ok, vamos a ver, hay diferentes respuestas. Vamos a ver cuál es la correcta. A, los gases tienen menor espacio entre las moléculas. Los gases tienen el menor espacio entre las moléculas. ¿Estás seguro? Los gases
¿El menor espacio? No, es al revés. Tienen más espacio, porque hay menor espacio cuando está sólido. Ok, entonces la A no es. B, ¿los líquidos tienen el mayor espacio entre las moléculas? No, No. tampoco, tienen menos espacio. C, ¿los sólidos tienen el menor espacio entre las moléculas? Vamos a ver. Sí. 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 Los sólidos tienen el menor espacio. Aquí hay más espacio, aquí hay más espacio. Los sólidos tienen el menor espacio porque las moléculas están muy comprimidas y dispuestas de forma ordenada. Entonces, la respuesta correcta es definitivamente C. ¿Verdad? ¿Las moléculas tienen el mismo espacio entre sí en todos los estados de la materia? No. No. La pregunta era en el espacio, ¿en qué se parece el espacio entre las moléculas? A veces el pasar por alto estos elementos, estos detalles de las preguntas pueden hacernos que contestemos la pregunta, que demos la respuesta incorrecta porque no estamos entendiendo bien la pregunta. Muy bien, entonces definitivamente es la pregunta C. Ok, aquí hay un nuevo ejercicio. Aquí entra otro gráfico, otro elemento visual complejo. ¿Verdad? Cambio de estado. Ok, quiero que lo analicen, que lo lean y traten de contestar las preguntas. ¿Verdad? ¿Qué es lo que se debe hacer en cada caso? Les voy a dar 5 minutos para este ejercicio. El elemento visual es una tabla, ¿ok? Con 2 columnas. Ok, el tema el texto es cambio de estado. Ok, pero no de estado geográfico, sino estamos hablando de los elementos, estamos hablando de ciencias, ¿ok? Cambio de estado, ¿ok? Las partículas en movimiento de la materia hacen que ésta tenga energía. ¿Ok? ¿Qué estamos diciendo? Que las partículas en movimiento, ¿verdad?, de la materia, las que son parte de la materia, hacen que ésta tenga energía. Cuando cambia la energía de la materia, ésta puede experimentar un cambio de estado. Es decir, la materia puede experimentar un cambio de estado, tal como vimos en el ejemplo anterior con el H2O, con el agua. Un ejemplo conocido de materia que cambia de estado es el agua. Ahí está, ¿verdad? Que lo acabamos de ver el ejemplo, acabamos de hacer esa gráfica compleja. Repito, un ejemplo conocido de materia que cambia de estado es el agua, ¿verdad? Un líquido que se convierte en hielo, un sólido o que se convierte en vapor de agua, ¿verdad? O un gas. En el diagrama se muestra cómo los cambios en la cantidad de energía de un sistema de materia influyen en el estado, influyen en el estado de la materia, ¿verdad? Ok, y entonces lo que tenemos es una tabla gráfica. El título de la tabla gráfica es Relación entre la energía y el estado, ¿verdad? El estado de la materia, obviamente. Entonces, tiene diferentes, si la vemos de manera vertical, en la parte de arriba está lo que es el gas. Luego, más o menos a la mitad está lo que es está representada la evaporación y la condensación, ¿verdad? Y en la parte de abajo está el líquido y más abajo, en el último, en la base de lo que es esta tabla, está el estado sólido o la fusión y congelamiento, ¿verdad? Y a la izquierda, afuera de la gráfica, tenemos una flecha que sube de abajo hacia arriba y dice que es la energía del sistema. A mayor energía, ¿verdad?, sucede la evaporación
hasta que el agua va cambiando de estado hasta que se convierte en gas, en vapor. Y luego al lado derecho de nuestro cuadro tenemos una flecha que baja en dirección contraria, de arriba hacia abajo. Era menos energía. Está diciendo, porque es una tabla que es una flecha que no dice, pero se refiere a la energía del sistema. Entonces, a menor energía se da el cambio a la inversa hasta que finalmente se puede de nuevo congelar lo que una vez fue gas. Así como lo que una vez fue sólido a mayor energía se convirtió en gas, ese mismo elemento gaseoso a menor energía se convierte en algo sólido o lo que se conoce como la congelación o el congelamiento. Ok. Déjenme revisar. Vi a alguien que entró con un nickname a la lista de clases. Casi todos ustedes. Tal vez solo fue una. Sí, hay alguien que está como Galaxy 9. Ok, te voy a explicar algo. Y también alguien que está como GED clases. Les voy a explicar algo. No hay problema para mí, ¿ok? Ustedes pueden usar ese nickname si gustan, pero si para ustedes es importante la asistencia, ¿verdad?, a la clase, les recomiendo que usen su nombre completo. Si no es importante para ustedes, pueden quedarse con ese nombre, aunque nos gustaría saber quiénes son, por si el día de mañana igualmente requiere algún tipo de constancia de clases y eso, no se lo podemos dar si está usando un apodo o un nickname, ¿ok? Volviendo al ejercicio. Vamos entonces al programa. Ok, problema número 2, dice, según el diagrama para fundir un sólido y convertirlo en líquido, para evaporar un líquido y convertirlo en gas, se debe agregar o liberar energía. Agregar. Agregar, perfecto. Se debe agregar energía, porque agregar, excelente, 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 muy bien, porque a mayor energía, evaporación, ¿verdad? Cambia de sólido, líquido, evaporación y finalmente gas. Ok, si se le quita suficiente energía a un líquido, ¿qué cambio de estado se produce? Congelamiento. A sólido. A sólido. Exactamente. Se convierte de líquido a sólido. Perfecto. Estamos muy bien. Ya veo que son expertos en la interpretación de elementos visuales complejos. Ok. Problema número 4. Cuanta más energía hay en la materia, más rápidamente se mueven sus partículas. Ok, eso lo dijimos cuando estábamos explicando el gráfico. Cuanto más energía hay en la materia, más rápidamente se mueven sus partículas. Entonces, a partir del diagrama, ¿en qué estado de la materia se mueven más rápidamente las moléculas? Gas. Gas. Gas, exactamente, porque a mayor energía, más rapidez. ¿Y qué pasa cuando agregamos mayor energía? Se convierte en gas. Entonces, la respuesta correcta efectivamente es gas. ¿Verdad? ¿Alguien le sonó la alarma de fuego en su casa? Me pareció escuchar algo parecido. Muy bien, excelente. Entonces, como ustedes se volvieron expertos en interpretar elementos visuales complejos, les voy a dejar un ejercicio en el que yo no voy a participar más que para ver las respuestas, ¿ok? Para analizar las respuestas. Aquí tenemos un ejercicio más. El tema es curvas de calentamiento. Las instrucciones son las siguientes. Estudia la información y la gráfica, lee la pregunta y elige la mejor respuesta. Y ahí tenemos una gráfica, ¿verdad?, que enseña la curva de calentamiento del agua, ¿verdad? La temperatura está aquí a la izquierda y la energía agregada a la derecha, ¿verdad? Y el cambio en medio, en la
línea verde que se está viendo ahí. Por Ok. poco calentamiento congelador. Les voy a silenciar a todos los micrófonos y voy a darles entonces, 5 minutos para resolver este problema. Ok, dentro de las respuestas que vi, de algunos que contestaron de manera inicial, ninguno dieron la respuesta correcta. ¿Por qué se precipitaron? Vamos a analizar la pregunta, ¿ok? Vamos a analizar la pregunta detenidamente. La respuesta es Porque B. no leímos bien. Porque no leyeron bien, exactamente. ¿Verdad? Y la gráfica, acuérdense que cuando estamos estudiando este elemento complejo, esta tabla compleja, ¿verdad? Ok, que esta tabla muestra la curva de calentamiento del agua. Yo les dije, no, se los he dicho muchas veces, hay que observar todo lo que está alrededor. Por ejemplo, si vemos la tabla aquí a la izquierda, muestra la temperatura, menos 20, 0, 100 y 130. ¿Ok? Luego la energía agregada. Luego, entonces, el agua, este punto, esta gráfica nos muestra que el agua comenzó a menos 20 y luego llegó a 0, que es la fase de fusión, ¿verdad? B y C, fase de fusión. Y luego sube hasta la fase D, que es 100, ¿verdad? Donde empieza el proceso de evaporación, ¿verdad? Y de ahí en adelante se convierte en gas, en vapor. La pregunta era la siguiente. Los Es la letra puntos C. de fusión, déjenme, voy a silenciarlo porque se está mezclando ruido. Los puntos de fusión y congelamiento ocurren a la misma temperatura. Fusión, fase de fusión, ¿verdad? Y congelamiento. Y aquí dice, ocurren a la misma temperatura. Y aquí está, 0, ¿verdad? 0 grados, la fase de fusión. Por lo tanto, la respuesta correcta era la B. Pero se precipitaron, les di, y todavía les di un consejito, les dije, ¿verdad? No se precipiten, vamos despacio, leamos con calma, pero no me hicieron caso. Doña María Cardona, dígame. Oh, bueno, yo me fui porque arriba dice, en general, cuando se agrega calor a un sólido, el sólido se puede fundir, transformándose en un líquido. Entonces yo me fui más, que era la B, porque está en fase de fusión, que se transforma en un líquido. También se podría interpretar así. ¿Usted qué letra contestó usted en las respuestas? B. Sí, es la B. B, pero más me fui por el párrafo donde está, que dice, en general, cuando se agrega el calor a un sólido, el sólido se puede fundir y Sí. se transforma en un líquido. Correcto, sí, porque son dos procesos diferentes, ¿verdad? Los puntos de fusión y congelamiento ocurren a la misma temperatura. Sí, es una buena interpretación. Yo contesté B también. Ah, perfecto. Y cuénteme cómo llegó a esa conclusión. Pues no tanto por el diagrama de arriba, sino por la pregunta que hace la 5. Si el agua líquida se congela, es obvio que se convierte en hielo, y el hielo que llega a 0 grados.